Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. Mientras aún dure el mes de mayo, no quiero dejar pasar la oportunidad de celebrar que la película Criaturas Luminosas fue publicada en Netflix a principios de este mes. Si hay alguno de ustedes que esté aquí desde hace un tiempo considerable, recordarán que uno de los primeros videos que yo subí fue un video donde yo justamente hablaba de este libro. Creo que en ese video debo haber dicho que eh, este libro era uno de los principales motivos por los cuales quería armar mi cuenta de YouTube. Quería tener una cuenta de YouTube para poder hablar sobre libros con ustedes. Porque ese libro fue un libro que a mí me encantó. Y una de las cosas que yo dije cuando todavía no había ni noticias de que existía la posibilidad de que este libro se transformara en una película, dije que cuando yo leí el libro lo encontré tremendamente visual. Es uno de esos libros que uno siente que está viendo una película a medida que lo va leyendo porque es tan descriptivo y tiene tantos elementos visuales que en ese momento dije, este libro tendría que ser una serie o una película. Así que estoy muy feliz de que eso se haya realizado y por eso es que quería celebrar con ustedes haciendo este pequeño video homenaje en el que no voy a hablar solamente de esa película, exclusivamente de esa película o de ese libro, sino que quiero hablar específicamente del tema de adaptaciones de libros a pantallas. Generalmente tengo siempre el libro en cuestión acompañándome, pero este libro se lo presté a una compañera de trabajo, así que no lo tengo. En su lugar, sin embargo, me acompaña Úrsula. Úrsula es mi pulpo mascota que pueden ver, que en este caso va a ser el reemplazo del libro físico que no tengo en este momento. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre adaptaciones de libros a pantallas. Antes que empecemos a hablar específicamente sobre libros específicos que se han transformado en películas, quiero hablar sobre un tema que me parece bastante interesante de conversar con la comunidad lectora. Siento que muchas veces hay una cierta cuestión de... ¿Es elitismo tal vez la palabra que estoy buscando? O una cierta superioridad intelectual de parte de muchas personas que leen libros y después ven las películas. Siento que cuando una persona es una persona lectora y es una persona que ha consumido libros que después se hacen películas, siempre como que la expectativa es que uno tiene que decir, ah, no es tan bueno como el libro. Nunca las películas son tan buenas como el libro. Y a mí eso, la mayoría de las veces no me parece una comparación justa. Son medios diferentes, son maneras de contar las historias diferentes. Los libros no siempre son fáciles adaptarlos de manera muy fiel a las pantallas. Entonces, no sé, yo no suelo comparar demasiado o a lo mejor no suelo esperar que la película sea extremadamente fiel al libro. ¿Hay veces que me decepciono? Sí, por supuesto, hay veces que me decepciono, sobre todo cuando hay cambios muy significativos en la historia. Creo recordar que la vez que más me decepcioné con una película fue cuando vi la película Ángeles y Demonios, basada en el libro de Dan Brown, que yo había leído antes que eso. Y había un elemento muy específico del final de este libro que no se trasladó a la película y particularmente, puntualmente, yo no puedo entender por qué ese detalle que era crucial se dejó afuera. Ahora ni siquiera me acuerdo cuál era el detalle, pero me acuerdo de esa sensación de haber disfrutado muchísimo toda la película y de repente llegó al final y dije, pero pará, faltó tal cosa. Y bueno, nada, fue una experiencia eh, un poco decepcionante en ese sentido, pero por lo general yo sé que son medios diferentes, sé que siempre tiene que haber cambios y sé bajar mis expectativas en cuanto a la fidelidad. Eso no significa que después haya ciertos aspectos que uno pueda disfrutar más en el libro, más en la película, pero por lo general yo sí suelo disfrutar mucho de las adaptaciones de los libros que me gustaron. Sin más preámbulos, vamos directamente a hablar sobre las adaptaciones. Este video va a consistir de tres partes. Primero quiero hablarles sobre las adaptaciones que disfruté muchísimo, que me parece que son excelentes y por qué creo yo que son películas que han logrado hacer un muy buen trabajo con el material
que tenían de inspiración, que es el libro en cuestión. En la segunda parte quiero hablarles sobre libros que no se han adaptado, que no tengo idea si se adaptarán, pero que yo creo que serían excelentes adaptaciones. Veremos más adelante en el tiempo si alguno de estos libros, tengo la suerte que pase lo mismo que pasó con Criaturas Luminosas, a ver si alguno de estos libros se adapta. Y en tercer lugar, les quiero hablar sobre libros que a mí me encantaron, pero que no creo que sean buenos para ser adaptados a la pantalla. Por cada una de estas secciones voy a nombrar 5 libros diferentes. Vamos a empezar por la primera parte, las adaptaciones que más me gustaron. Por supuesto, primero tengo que hablar sobre Remarkably Bright Creatures, sobre Criaturas Luminosas, este libro de la autora Shelby Van Pelt, que verdaderamente disfruté un montón. Creo que la película trasladó muy bien la emoción del libro, trasladó muy bien esa cosa cozy, esa cosa tan agradable que tiene el libro. Este es un libro que trata sobre una mujer que tiene una vida en la cual lamentablemente le han pasado cosas muy dolorosas. Ella ha perdido un hijo, ella acaba de enviudar hace poco, es una persona que está muy sola, está viviendo lo que es la última etapa de su vida, está en sus 70 y se siente muy sola, se siente que no necesariamente encaja mucho con su grupo de amigas, pero sin embargo la manera en la que está explorada esta historia en el libro tiene muchísimo corazón, tiene muchísima calidez, no nos da esa sensación de depresión, de tristeza, de drama, todo lo contrario. Me parece que la película logró transmitir muy bien esa emoción, ese tono del libro. Y voy a decir una cosa que me parece que hizo mejor que el libro y una cosa que hizo peor que el libro. Vamos a arrancar por lo último. El libro tiene muchísimo, pero muchísimo humor. Hay muchísimos momentos en los que yo, incluso leyendo en público, me encontré riéndome sola porque tiene comentarios que te hacen morir de risa y me pareció que tiene un humor espectacular y me parece que ese punto sí que no fue bien trasladado a la pantalla, me parece que no fue tan cómico como recuerdo haber sido, como recuerdo que el libro lo haya sido, pero lo que sí logró muy bien, y esto tengo que ser muy cuidadosa para no dar un spoiler, hay un secreto que se devela al final. Lo van a ver en el libro, lo van a ver en la película. Pero creo que en la película estuvo muy, pero muy bien manejado. Creo que en la película realmente uno no sospecha nada hasta el final. Mientras que en el libro uno empieza a sospechar muchísimo antes cuál es ese secreto que se devela al final. Es como que hay muchas pistas y llega un momento en el cual digamos, es muy obvio cuál es el secreto, ya no es un secreto. Y cuando los personajes se enteran, nosotros como lectores ya sabemos hace rato. Sin embargo, en la película, nosotros como espectadores nos enteramos de ese secreto en el mismo momento que se enteran los protagonistas. El siguiente libro del cual les quiero hablar es la increíble obra maestra de Maggie O'Farrell, Hamnet, que fue llevada a la pantalla gigante por la increíblemente talentosísima directora Chloe Zhao e interpretado su personaje principal de Áñez por la increíble Jessie Buckley. Esta es una película que se ganó todos los premios y verdaderamente se los merece. Este libro es un libro que, bueno, a mí me encantó. No conozco a nadie, nunca escuché a nadie decir que el libro no le haya gustado. Es un libro extraordinario que narra la historia de la vida de Shakespeare desde el punto de vista de su familia. Y creo que la película ha hecho un trabajo extraordinario en hacer carne a esos personajes. Creo que las interpretaciones puntualmente de la protagonista, Áñez, por parte de Jessie Buckley, fue una actuación demoledora, desgarradora, visceral. Yo creo que viéndolo en la pantalla, sentí muchísimas más emociones de lo que sentí leyendo el libro. Fue una experiencia totalmente alucinante, me resultó una película fuertísima, me generó un montón de emociones. No es una película que es extremadamente fiel al libro, para nada, pero sin embargo me parece que esa cuestión humana, esa naturaleza
de Áñez tan conectada con el mundo natural, con las plantas, tan en sintonía con su lugar, con su espacio. Me parece que está increíblemente bien logrado en la película. Em, Así que definitivamente es una adaptación que está dentro de las mejores que he visto en mi vida. El tercer libro del cual les quiero hablar es Gente Normal, de la autora Sally Rooney. Y este libro fue adaptado a la pantalla a través de una serie, que si no la vieron, por favor, no se la pueden perder, es extraordinaria. Esta es una adaptación que me resultó bastante fiel al libro, pero debo decir que cuando leí el libro me gustó, pero no me fascinó. Y me resultó un poco, no aburrido, pero tiene un tono muy sombrío. Y ojo, la serie también tiene un tono bastante sombrío, pero tengo que decir que la película la disfruté muchísimo más de lo que disfruté el libro. Creo que los personajes en la serie están de alguna manera más desarrollados. Creo que el ver sus expresiones dando soporte a las descripciones que vemos en el libro, no sé, me pareció más interesante esta misma historia vista en la pantalla. Una opinión controversial. Yo sé que los lectores solemos decir que las adaptaciones no son tan buenas como los libros, pero en este caso, no lo sé. Una serie muy fiel al libro, pero que disfruté más de la serie de lo que disfruté del libro. ¿Qué les parece? El cuarto libro que quiero mencionar es Distancia de rescate, de Samantha Schweblin. En este caso, creo que estamos hablando de, en mi opinión personal, probablemente la adaptación más fiel que yo he visto de un libro. Y un trabajo extraordinario. Extraordinario, porque cuando uno lee el libro está desde el principio siguiendo a una mujer que está agonizando en una cama de un hospital. No sabemos al principio si es que está intoxicada o qué es lo que le pasó, pero vemos como que pareciera como que entra y sale continuamente de un estado de conciencia a inconsciencia y es todo muy confuso. Y realmente, o sea, yo leyendo ese libro no me lo imaginé como película y de ponerme a pensar, creo que no hubiera podido imaginar cómo hacer una película de una lectura que parece tan introspectiva y que parece que estamos viendo una confusión total que ocurre dentro de la cabeza de una persona. Y el hecho de que hayan podido hacer una película tan fiel, pero tan fiel al libro, me parece un logro extraordinario. Este es un libro que lo disfruté un montón y una película que disfruté igualmente un montón también. Así que la recomiendo muchísimo. No sé si la vieron, yo la vi por Netflix, una increíble película del cine argentino con la genia de Dolores Fonsi. Se las recontra recomiendo. Y el último, entre comillas, libro que yo quería mencionar en esta sección, que no sabía si mencionarlo o no, pero bueno, aquí va, es El poder, de la autora Naomi Alderman. Este libro fue transformado en una serie que por un lado se las quiero recomendar porque es extraordinaria, pero por otro lado no se las debería recomendar porque es una serie que solamente tiene una temporada que cubre la primera mitad del libro y luego no se renovó para una segunda temporada, así que lamentablemente no continúa. Sin embargo, el libro es un libro que ya se los he recomendado muchísimas veces, me parece que es genial, extraordinario, buenísimo. Es una pena que la serie no se haya continuado porque la serie, un poco como lo que decía de Gente Normal, siento que la serie elevó bastante lo que fue la experiencia de lectura que yo tuve con ese libro. Es un libro que disfruté de leerlo, pero la serie me pareció extraordinaria. Los elementos visuales de esa serie, que se trata básicamente de una capacidad que desarrollan las mujeres de generar energía eléctrica con las manos, me parece que toda esa parte visual de la serie ayudó un montón a que la historia sea muchísimo más eh,
como de acción, si se quiere. Elevó muchísimo, digamos, lo que era mi adrenalina mientras yo estaba mirando la serie, mucho más de lo que sentí cuando estaba leyendo el libro. Así que, nada, me parece que como adaptación fue una adaptación extraordinaria y es una pena que esa serie no se haya continuado. Y para cerrar esta primera parte, sí quiero hacer dos menciones especiales. Por un lado, quiero hablar sobre Cometierra de Dolores Reyes, que se adaptó a la pantalla. Quiero hablar sobre ese, porque no sé, es raro. El tema es que yo no sé si fue verdaderamente una adaptación del libro o una serie inspirada en el libro. Porque, por supuesto que tiene puntos centrales en común, pero yo creo que esta serie es tan diferente del libro, diverge demasiado, eh, que no sé realmente si puede entrar dentro de la categoría de adaptación. La serie me gustó, la verdad es que es una serie que disfruté un montón, pero again, nuevamente, es demasiado diferente al libro, y el libro sí en este caso que lo disfruté mucho más que la serie. El libro me pareció extraordinario y la serie también me gustó, pero siendo para mí una cosa totalmente diferente de lo que fue el libro. Otro libro que quiero mencionar también dentro de mis menciones especiales es Proyecto Hail Mary. Y el motivo por el cual lo incluyo como mención especial es porque este es un libro que no leí todavía. Tengo muchas ganas de leerlo, pero todavía no lo leí. Sin embargo, gente, la película, Dios, no sé si la vieron. ¡Ay, es tan hermosa! Es tan hermosa que no puedo no dejar de nombrar a esa película, a esa magnífica adaptación. No puedo decir nada respecto de cómo se compara con el libro, pero vayan por favor y véanla porque es un abrazo al alma, es un mensaje de amistad y solidaridad que tanto necesitamos en este momento. A continuación, esta es la segunda parte del video en la cual quiero hablarles de 5 libros que me encantaron y que creo que serían extraordinarias películas o series, extraordinarias adaptaciones a la pantalla. Primero quiero hablarles sobre un libro que ya se está convirtiendo en uno de los libros más repetidos en este canal y me refiero a Zapucay de Guillermo Ross. Ese libro tengo, además de todo lo importante que es el libro, el mensaje, el contexto histórico, el mensaje, las lecciones para el presente, todo eso que ya dije miles de veces, es un libro con el cual tuve la misma experiencia que con Criaturas Brillantes. Un libro muy visual, un libro con mucha acción, un libro que pude ver en mi cabeza como una película a medida que lo iba leyendo. Me parece que es un libro muy rico para ser transformado a la pantalla, sin muchos cambios, así fiel como es. Me parece que tiene personajes entrañables y villanos malísimos y horripilantes que queremos ver y odiar tanto en la página como en la pantalla. Es un libro que no es muy conocido, desgraciadamente, así que voy a seguir y seguir y seguir mencionándolo hasta que todos los que estén ahí del otro lado lo hayan leído. Y por eso creo que tiene muy pocas chances de transformarse en película, porque no es un libro tal vez muy popular. Pero bueno, nada, si lo leemos entre todos muchas veces y hablamos mucho de este libro, quién sabe. Otro libro que también me resultó muy visual, pero de una manera muy diferente en realidad, es un libro que se llama Ritos Funerarios. Creo que esa es la traducción al español. Se llama Burial Rites en inglés. Y este es un libro escrito por la autora Hannah Kent. Es un libro que tiene lugar a fines del siglo XIX, si no me equivoco, y ocurre en lo que es una zona bastante rural y bastante aislada en lo que es el noreste de Islandia. Es un libro que tiene una atmósfera muy oscura, es un libro que es muy descriptivo, no solamente en cuanto a lo que es el paisaje de Islandia, que de por sí ya es una verdadera maravilla, sino también en cuanto a lo que son las casas, la cultura de Islandia en esa época, la manera en que las sociedades interactuaban, las diferentes comunidades interactuaban entre sí, cómo manejaban la granja. Es muy descriptivo del estilo de vida y de la cultura de Islandia de esa época. Y me parece que sería bellísimo
ver eso en la pantalla. No solamente, como digo, no solamente los paisajes, sino también esta parte más cultural y esta exploración de los personajes. Es un libro que me parece que tiene muchísimo potencial para convertirse en una película. El tercer libro del cual les quiero hablar es un libro que no sé por qué no es película todavía, porque para mí, o sea, es un libro que fue tan popular como muchos otros libros que se han adaptado a la pantalla, y me refiero a La canción de Aquiles. Es verdad que existe una película que está protagonizada por Aquiles, que es una película que ya tiene muchísimos años, protagonizada por Brad Pitt, que se llama Troya, pero esta sería muy diferente. Así como existen 500 películas de Spider-Man, podría bien existir una segunda película que se trate más o menos sobre lo mismo, pero en este caso haciendo foco en la vida de Aquiles, como hace este libro, ¿no? Este libro sigue a el guerrero Aquiles durante toda su vida, desde que es un niño hasta su final en la guerra de Troya, y lo seguimos desde el punto de vista de Patroclo. Patroclo era el amigo de Aquiles, el amante de Aquiles, el amor de la vida de Aquiles. Y este libro es tan hermoso, es tan dulce, tiene tanto corazón, pero también tiene toda esa parte de acción y toda esa parte de mitología griega. A mí me parece que sería extraordinaria una película que tenga todos esos condimentos. También es un libro que es extremadamente visual. Sería tal vez, miren, sería tal vez para una serie tipo a lo Game of Thrones, una serie con varias temporadas diferentes, de acuerdo a las diferentes etapas en la vida de Aquiles, y yo me miraría una y otra vez todas esas temporadas de esa serie, me encantaría verla. Me parece que combina dos cosas súper lindas. Cuando hice en su momento el video en el cual hablé sobre este libro, que se los voy a dejar por aquí, em, dije justamente que leer este libro se siente como una mezcla entre Heartstopper, que es puro amor y que te derrite el corazón, y Game of Thrones, que es toda esa intensidad y todas esas batallas y toda esa acción y toda esa adrenalina. Son las dos cosas y son dos grandes éxitos de la pantalla. Entonces me parece que, no sé, yo siento que La canción de Aquiles podría ser la gran serie del momento si alguien lo hiciera. No sé por qué no se hizo. Creo que a esta altura ya no se va a hacer porque ya un poco como que pasó el hype, pero me encantaría verla. El cuarto libro del cual les quiero hablar es un libro que se llama La Guardiana, de la autora holandesa Yael van der Woeden. Es un libro que sí es visual, pero tal vez no tanto como los tres anteriores que nombré. Este es un libro sobre una mujer que vive en una casa y que ella es muy protectora de su casa y muy protectora de sus cosas. Y de repente, un buen día viene su hermano y medio como que le deja para que se quede a vivir ahí una novia de tantas novias que siempre tiene, le deja ahí la novia del momento, digamos, y se va de viaje por negocios. Y el libro se trata mucho sobre la interacción entre estas dos mujeres. Es extraordinario. Yo recuerdo, la relación entre ellas dos es extraordinaria. Es una relación que empieza como una cuasi enemistad y termina transformándose en otra cosa. Y después el libro termina transformándose en otra cosa. Es un libro al cual yo le puse 5 estrellas. Es el libro que el año pasado ganó el Women's Prize, el premio de ficción literario de ficción escrita por mujeres. Y la verdad es que mientras yo leía principalmente los diálogos entre ellas, me daba como esas ganas de estar viéndolo en pantalla, de ponerle cara a las dos, de poder ver sus expresiones y de poder ver esa interacción, esa fricción, esa chispa, esa electricidad que se da entre las dos. Y les digo una cosa, no sé si es un libro para adaptar a la pantalla, pero sí que me encantaría verlo adaptado al escenario. Me encantaría ver una obra de teatro
basada en este libro. Y el último libro del cual les quiero hablar es un libro llamado Un puente sobre el tiempo. La historia de este libro, escrito por la autora Kaliane Bradley, tiene lugar en un futuro cercano, estamos hablando dentro de más o menos 20 años, donde supuestamente el gobierno de Reino Unido descubre la manera de viajar en el tiempo, entonces trae a 5 personajes del pasado al presente. Y es súper interesante, tiene un poco de ficción climática, tiene un poco de ciencia ficción, un poco de romance, amor, tiene un montón de elementos interesantes. No voy a decir mucho, quiero que lo lean a ese libro, se los recontra recomiendo. Lo único que voy a decir es que yo ya sé que este libro está siendo adaptado. Así que no voy a tratar de convencer a nadie de que lo hagan película o que lo hagan serie, porque sé que este libro en este momento está siendo adaptado y estoy muy feliz por ello. Finalmente llegamos a la tercera parte de este video y quiero hablarles ahora de 5 libros que me encantan, pero que creo que no me gustaría ver sus adaptaciones o que creo que no sería fácil adaptar estos libros a la pantalla. Y el primer libro del que les quiero hablar es El Emperador de Alegría, del autor Ocean Vuong. Yo amo a Ocean Vuong con todo mi corazón. Me encantó su primer libro, En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Creo que ese sí podría ser un buen libro para adaptar a la pantalla, porque tiene muchas cosas interesantes, tiene ahí una relación que se desarrolla que creo que sería muy linda de ver en la pantalla. Pero El Emperador de Alegría me parece que es un libro que es mucho más rico en el papel. Es un libro que básicamente sigue la vida de personas que tienen vidas totalmente ordinarias, personas que no necesariamente tienen grandes sueños, que tienen problemas cotidianos, que trabajan en un local de comidas rápidas y se trata puntualmente de un chico que se llama Hai, que está al cuidado de una señora mayor que se llama Gracina, y Gracina está atravesando, digamos, sufre demencia y está atravesando un proceso de deterioro en su demencia. Y él está ahí, digamos, ayudándola. Y hay flashbacks en los cuales podemos ver sobre el pasado de Gracina. Cuando ella vivía en Europa y vivió durante la guerra. Em, Siento que es un libro que es extremadamente introspectivo y siento que la riqueza de ese libro está en la manera en la que Ocean Vuong describe la belleza del ordinario, la poesía de la cosa cotidiana. Hay un momento en el cual habla de la basura, literalmente un container de basura en el cual el protagonista se mete para esconderse. La manera en la que habla de la basura, o sea, solo él puede hacer poesía y reflexiones de la humanidad hablando solamente de la basura. Y a mí me cuesta visualizar de qué manera, a lo mejor porque no estoy en el rubro y porque no tengo idea, pero me cuesta mucho visualizar cómo eso se puede llevar a lo visual. A lo mejor es posible. Ahora Ocean Vuong se está dedicando también a la fotografía, así que a lo mejor sería posible. Pero yo creo que la magia de este libro está restringida a las páginas. Otro libro que me gustó muchísimo, 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 que no necesariamente me gustaría verlo en una adaptación, es La infancia del mundo por el autor argentino Michel Nieva. Este es un libro que está ambientado en un futuro bastante lejano, creo que estamos hablando del año 2200 y pico, en el cual el cambio climático ha hecho estragos en el planeta y estamos en una Argentina en la cual la mitad del territorio está inundado y tenemos el océano en la provincia de La Pampa. Y el protagonista de este libro es un híbrido entre niño y mosquito. Entonces,
Hay un montón de imágenes en este libro que son verdaderamente asquerosas, pero el mensaje clarísimo de este libro pasa por otro lado. No es tanto en las imágenes, sino en la reflexión de las consecuencias de la humanidad yendo en una dirección determinada. Hay un montón de cuestiones respecto del capitalismo, por supuesto, y respecto del modo de vida y cosas que, por más que el mundo sea muy diferente, en la humanidad no han cambiado. Y me parece que a lo mejor una película sobre este libro distraería un poco con todas esas imágenes, esos puntos visuales tan fuertes y francamente asquerosos. Creo que distraerían un poco de lo que es el mensaje del libro. Así que me parece que este lo dejamos como libro. El tercer libro del cual les quiero hablar es un libro de la autora catalana Irene Solá, que se llama Te di ojos y miraste las tinieblas. Y se trata sobre una casa que está habitada por todos los fantasmas de todas las mujeres que han vivido en esa casa. Se supone que es un libro de terror y hay mucha cosa de la imagen macabra de no solamente de los fantasmas, sino del bosque que rodea a esta casa. Pero uno de los aspectos que yo más disfruté del libro es el diálogo interno en la cabeza de los diferentes fantasmas. Y particularmente los fantasmas más antiguos y la manera en que esos fantasmas describen las cosas que ven en el presente de la casa, que es la modernidad. Entonces, leer esas partes en las cuales los fantasmas más antiguos describen un microondas, describen un televisor, describen un auto, me pareció extraordinario, me pareció de un humor súper inteligente. Y no sé si necesariamente, un poco como lo que pasó con Criaturas Luminosas, que como que no, faltó esa cuota de humor que está en el libro. Me parece que este libro, sin esa cuota de humor, que es básicamente todo ese diálogo interno en las cabezas de los fantasmas, me parece que perdería lo que a mí puntualmente me gustó más de ese libro. A continuación, otra vez les voy a hablar nuevamente de un libro que ya nombré miles de veces, que es uno de mis libros favoritos que leí el año pasado, que se llama Fundamentally, de Nusaiba Yaunis. Este es un libro que lamentablemente no está en español todavía. Sigo esperando, soñando, deseando con que este libro se traduzca porque es una obra maestra. Pero básicamente este libro trata sobre fundamentalismo religioso y puntualmente un programa en el cual nuestra protagonista participa para ayudar a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que han sido radicalizadas por una organización terrorista. Es un tema que es extremadamente delicado, sin embargo, es un libro que tiene muchísimo humor, pero muchísimo humor, es muy gracioso. Y me parece a mí que digamos, el gran éxito de este libro está justamente en esa dicotomía tan bien lograda entre un tema terriblemente delicado, terriblemente doloroso y el altísimo nivel de humor que tiene este libro. Y verdaderamente yo no sé si eso se podría llevar bien a la pantalla, porque este libro, si tengo que catalogarlo como una sola cosa, lo que más es comedia, pero yo no sé si quiero ver una comedia que trate de este tema. No sé si puede estar tan bien logrado como lo logró la autora. Este balance tan perfecto entre las situaciones terriblemente dramáticas y el humor. Así que este me parece que también lo dejamos en la página. Y el último libro del cual quiero hablar en esta categoría es el libro Permafrost de la autora, también autora catalana, Eva Baltasar. Este también es un poco como lo que nombré anterior de Fundamentally. Tiene un poco de humor negro. Se trata sobre una mujer que está batallando con ideaciones de que quiere desvivirse y lo piensa continuamente, lo planifica de diferentes maneras, em,
es un tema extremadamente delicado, pero nuevamente tiene varios toques de humor y de absurdo a lo largo del libro. Tiene un final brillante, pero nuevamente me parece que es un tema que me parece que el tono específico que tiene que tener esta historia para ser exitosa está muy bien lograda en la escritura, en la página, y no sé, me parece que por ahí lo visual es un poco menos complejo que lo escrito en este sentido. Y no sé si se traduciría muy bien una historia como esta a la pantalla. Así que bueno, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Estamos aquí con Úrsula para agradecerles por haber mirado este video. Cuéntenme por favor en los comentarios si vieron alguna de las películas que mencioné, si tienen algún libro que les guste mucho y que quisieran ver como película, y también, ¿por qué no?, si tienen algún libro que les haya gustado y que también piensan que mejor que ese libro se quede como libro y que no sea adaptado, o no es necesario que sea adaptado, o que no creen que sea una buena adaptación. En fin, muchísimas gracias por mirar hasta acá. Como siempre, me ayudan un montón si le dan un like, si comentan, si comparten cualquier interacción que puedan tener con este video. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.